Hola, estimados alumnos, continuamos con la civilización maya. Chichen Itza. Chichen Itza, en maya, boca del pozo, Chichen, de los brujos, de agua, Itza, es uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán, en México. Está ubicado en el municipio de Tinum, en el estado de Yucatán. Consistió en una ciudad o un centro ceremonial que pasó por diversas épocas constructivas e influencias de los distintos pueblos que la ocuparon y que la impulsaron desde su fundación. Vestigio importante y renombrado de la civilización maya, las edificaciones principales que ahí perduran corresponden al periodo denominado clásico tardío o posclásico temprano, del 800 al 1100 después de Cristo. Fue inscrita en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. El 7 de julio de 2007, el templo de Kukulcán, ubicado en Chichen Itza, fue reconocido como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Fue una iniciativa privada sin el apoyo de la UNESCO, pero con el reconocimiento de millones de votantes alrededor del mundo. La arquitectura monumental que ha llegado hasta nuestros días, que es emblemática del yacimiento, tiene una clara influencia tolteca. El dios que preside el sitio, según la mitología maya, es Kukulcán, representación maya de Quetzalcóatl, dios tomado del panteón de la cultura tolteca. Bueno, ahí tenemos una primera imagen, por supuesto que fue es una ciudad que ha sido tragada por la selva, ¿no? La selva enseguida toma las ruinas, pero que, bueno, se pueden ver todavía sus magníficas ruinas pétreas, como estas columnas con un aparejo eh, eh, insertum, ¿ven? Ahí se puede ver, esto lo usaban los romanos también, ¿ven? Inserticio entre los dos pedazos de piedra que forman como los tambores en esta columna, vieron, insertados con piedras, ¿eh? El aparejo, el opus incertum se llama. Es un recurso universal para construcción. Bueno, mucho misterio tienen los mayas, cómo desaparecieron, qué ha pasado con los mayas. Esto también en el siglo XI ya habían desaparecido, no así ellos, porque desde el punto de vista racial o étnico están en los habitantes actuales de Guatemala, Honduras, sus rasgos, pero como civilización desaparecieron. Hay muchas teorías sobre desgaste ecológico de la selva, explotación de la selva, desmonte, miren qué actual es esto, ¿no? Y otros más, pero bueno, como todo lo precolombino, tan fascinante, tan misterioso, le pasa lo mismo a las pistas de Nazca, les pasa lo mismo a los Olmecas, es decir, no sabemos bien qué causa su desaparición, eh, su, su extinción como cultura. Bueno, ahí tenemos justamente el magnífico nivel a que llegaron los mayas desde el punto de vista astronómico, ¿no? Considerando que no tenían telescopios con lentas, pero sí tenían un excelente cielo diáfano en aquellos tiempos para poder observar, ¿no? Que es como un edificio totalmente circular, vamos a ir conociéndolos. Por supuesto que tenemos toda la parte numérica de los mayas tan compleja, un sistema vigesimal. Fíjense en la simbología de cada número, ¿no? El cero tiene El cero, el hecho de que tengan cero, vieron, en Occidente eso se dio a través de los pueblos islámicos, ¿no? El cero es un avance aritmético impresionante que lo tenga una civilización, ¿no? Y el uno un puntito, el 2 dos puntitos, el 3 tres puntitos, el 4 cuatro puntitos y el 5 una rayita, un renglón. El 6 entonces es un puntito y un renglón. El 7 dos puntitos y el renglón. Y así sucesivamente. Hasta llegar al 11, que son dos rayitas o dos renglones y un puntito. ¿Ven? Ahí se puede ver más de cerca para que lo observen. Bueno, complicándose la vida los mayos con su sistema, igual lograron cálculos increíbles. Cada uno tiene un nombre, cada número tiene un nombre. ¿Mm? Y por supuesto, ahí se ven los magníficos textos escritos, estos textos mayas que son fascinantes desde el punto de vista artístico también. Bueno, ahí tenemos varias imágenes de Chichen Itza y su construcción emblemática. Ahí podemos ver nuevamente, fíjense, los aparejos regulares, sí, porque son de ángulo recto y si bien tienen varios tamaños, hay una repetición de esos tamaños y la ubicación de pedregullo en la parte intersticial para poder rellenar, porque esta gente trabajaba con juntura seca, ¿no? Estamos en el mismo nivel
por ahí constructiva que los egipcios, aunque son de épocas diferentes, estamos hablando de nuestra era acá, no estamos hablando de Egipto que es anterior a nuestra era, antes de Cristo. Miren qué interesante esta foto con los tantos perritos vagabundos que andan por la zona, según se sabe, ahí a la sombra de un pedazo de ruina. Ahí se ven varias imágenes para que vean la construcción pétrea tan enigmática, ¿no? Y cómo esta construcción tiene como una sensación espiralada, por eso le llaman el caracol también, ¿no? Miren cómo hoy en día lo tienen que apuntalar por las dudas, ¿no? Son construcciones de muchas toneladas, que con el movimiento de tierras se va deteriorando. Pero así todo resiste el tiempo, ¿no? Como las pirámides, como tantas otras construcciones que no pueden ser abatidas del pasado, ¿no? Siempre son fotos muy enigmáticas, fíjense en los interiores, ¿ven? De todo este recorrido de esta magnífica construcción. Por supuesto que también encontramos, es muy característico en Mesoamérica, en las construcciones en una especie de terraplén en talud, ¿no? Se los voy a señalar acá con un lápiz, a ver, en color rojo, a ver si lo podemos ver. Esto, ¿ven acá? Está inclinado. Eso es para sentarse mejor sobre el suelo. ¿Mm? La construcción en talud, que ya la vimos. ¿Dónde la vimos? En las pirámides, ¿no? En las pirámides y en los zigurats. En los zigurats de Mesopotamia asiática. El zigurat de Ur, si lo recuerdan, en las primeras clases. Bueno, ahí hay unos estudios que se están haciendo. Y bueno, dentro de los mayas podemos tener una pirámide destacada, que es la de Kukulcán, ¿no? Esta pirámide que tiene una sombra enigmática que se da con los equinoccios. Ahora vamos a ver de qué se trata. Y dice, el castillo y el descenso de Kukulcán. Eh, la formación de 7 triángulos isósceles de luz en la escalera nor-noroeste, simulando el cuerpo de una serpiente durante los atardeceres equinocciales. Los rayos de luz penetran por la esquina norte-poniente de los basamentos de la fachada oeste-noroeste. Los múltiples y monumentales edificios de la explanada de Chichén Itzá están presididos por la pirámide de Kukulcán, llamada por muchos el castillo, uno de los edificios paradigmáticos de la arquitectura maya. Es una pirámide de 4 lados que culmina en un templo rectangular. Se asienta sobre una plataforma rectangular de 55,5 metros de ancho y tiene una altura de 24 metros. Cada lado de la pirámide tiene una gran escalinata, 91 escalones por lado, y una más que conduce al templo superior, dando 365 escalones, uno por día del año. Balaustradas de piedra flanquean cada escalera, y en la base de la escalinata norte se asientan 2 colosales cabezas de serpiente emplumadas, efigies del dios Kukulcán. En estas escalinatas, y muy particularmente en sus pretiles o balustradas, donde se proyectan alrededor del día equinoccial las sombras de las aristas de las plataformas o basamentos superpuestos que integran el gran edificio, configurándose así la imagen del cuerpo de la serpiente, que al paso de las horas parece moverse descendiendo y rematando en la mencionada cabeza pétrea, situada en la base inferior de la escalinata. Este juego de luz y sombra representa la bajada de Kukulcán a la tierra, como quisieron los mayas simbolizar el mandato superior de acudir a la labor agrícola ante la inminencia de la llegada de las lluvias al concluir el mes de marzo, en el que se inicia la temporada de siembra de la milpa en la región. También se ha propuesto que el fenómeno refleja la relación entre el conocimiento astronómico, la arquitectura y el trabajo agrícola, ¿no? Va descendiendo. Pueden ver filmaciones que se van haciendo en tiempo, ¿no? Dejan la cámara y va captando a lo largo de las horas, ¿no? Como en esta escalinata se va formando una serpiente con la luz que va descendiendo, ¿no? Por acá. Toda una serpiente que se va formando por las sombras, obviamente. ¿Cómo calcularon eso? Bueno, es todo un misterio. Realmente el cálculo de estos pueblos es alucinante.
Esas escaleras son muy empinadas, son muy difíciles de subir. Aquí subían los que iban a ser sacrificados para poder ofrecerle la sangre a los dioses. Eso que tiene que ver con cada tantos años ellos creían que venía el fin del mundo, ¿no? Cada 51 años. Entonces se le ofrecía lo más preciado, que era la sangre humana, para evitar que se viniera la hecatombe final. Y como ellos veían que seguían vivos, entonces decían que el rito les servía, ¿no? Entonces desde ahí se arrojaban los cuerpos previo a haberles quitado el corazón. Tiene que ponerse, no pensar como gente actual ni nada por el estilo, tiene que ponerse en la situación de un pueblo que tiene estas creencias y que regía su cosmogonía de acuerdo a estas creencias, y no verlo como una barbarie absoluta, así como lo vieron los españoles, ¿no? Al llegar a Mesoamérica y encontrarse con estos. No el caso de los mayas, pero sí de los aztecas, porque los mayas ya no existían como cultura cuando llegaban los españoles, pero encontrarse con esta situación que los horrorizaba. Después, por supuesto, ellos van a realizar también tremendas asesinatos a todos los pueblos precolombinos, pero bueno, es un choque de culturas. Es como si nos encontráramos actualmente con extraterrestres. Es similar. Muchos sociólogos, antropólogos lo consideran de esa manera, ¿no? Bueno, miren qué perfección técnica tiene Kukulcán. Ahí se ve una persona, ven tal vez un visitante subiendo con mucho esfuerzo. Y qué visión se tiene, ¿no? Del panorama de la selva desde allá arriba de todo. Miren, qué empinado, ¿no? Imagínense lo que es no solo llegar hasta ahí, encima darse vuelta y ver que se va a ser sacrificado y se va a ser arrojado por esas escaleras, ¿no? Igual, fascinante, por supuesto. Bueno, también algunos esculturas, bueno, estamos acá justamente hablando de la serpiente emplumada, ¿no? Que es una deidad mesoamericana importantísima, y la perspectiva desde abajo, ¿no? Todas construcciones pétreas, obviamente. Y como siempre los mayas, un poquito más fluidos que el resto de los pueblos mesoamericanos, no son tan sincopados en la parte estética como lo pueden ser los aztecas, por lo menos, o otros pueblos de lenguas náhuatl. Estos hablaban lenguas mayas, obviamente, ¿no? Existen las lenguas náhuatl y las lenguas mayas. Siempre vieron la posición de del sol, y la vista nos va a dar esta imagen fantasmagórica tal vez de las pirámides. El 21 de marzo, miren, acá se ve bien, no sé si lo llegan a ver ahí en la luz, ahora nos acercamos. El 21 de marzo, por la posición del sol durante el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, un juego de luces y sombras dibuja una serpiente que baja por la pirámide de Kukulcán. El fenómeno convoca multitudes. En esta fecha los visitantes buscan ubicarse lo más cerca posible de la pirámide varias horas antes de la puesta del sol, para observar la proyección del sol en la escalera norte de la pirámide de Kukulcán durante unos 45 minutos. Se trata de 7 triángulos de luz invertidos como resultado de la sombra que proyectan las 9 plataformas del edificio en el ocaso, creando la apariencia de una serpiente que baja gradualmente por una de las escaleras. ¿Qué tal si nos acercamos y vemos esta maravilla, ¿no? Que les contaba recién, que se las dibujaba torpemente recién con el cursor, pero ven, ahí se puede ver. Esto va como caminando. ¿Mm? ¿Cómo lograron esta perfección de medición? Les cuento que en el anterior, lo que estábamos viendo de Chichen Itza, hay un cálculo de lunaciones que se hace y que tiene un error mínimo si lo comparamos con los cálculos de lunaciones que tenemos hoy en día con toda la tecnología. Y no se puede creer. ¿Mm? Pero es así, creer o reventar, como se dice vulgarmente el dicho. Bueno, miren cómo convoca todavía una multitud en el momento de este equinoccio. Y el juego de pelota, por supuesto, común a todos los pueblos mesoamericanos, no así a los andinos. ¿Qué tienen en común los pueblos mesoamericanos? El rito de pelota, por supuesto, el sacrificio, sí, el sacrificio humano,
y esta visión del mundo, del universo, como algo, vieron, que hay que ofrecerle sacrificios para evitar la hostilidad y la debacle, ¿no?, que podía ocasionar los dioses cada un periodo de tiempo determinado, cada 52 años. Ahí se pueden ver los diferentes estadios del juego de pelota, que por supuesto era hecho con una pelota de caucho repesada, que solo se hacía con los codos, con los hombros y con las rodillas, muy difícil, y que era muerte, obviamente, sí, ya que había que invocarlo, era ritual. Por supuesto, la presencia de Quetzalcóatl siempre, y no sé si llegaron a ver ahí, pero en que me acerco un poquito donde había que invocarla, el aro. Muy complicado, realmente. Hoy en día se juega, sí, pero no a muerte, ni tampoco de una manera tan ritual y tan estricta como en aquellos tiempos. Convocaba público, sí, se colocaban a los laterales. Así que el juego de pelota es común a todo Mesoamérica. Siempre esa visión de la selva, ¿vieron? Desde la construcción superior y la construcción con falsa bóveda, ¿no? Se utiliza el mismo recurso que utilizó Micenas, por ejemplo. Es un recurso universal, la falsa bóveda contra la bóveda verdadera, que es la bóveda triangular, que permite una construcción con virtudes entre el dintel y la bóveda, pero no llegan a la bóveda. Estos pueblos no construyen con bóveda en forma circular. Y acá tenemos el chacmol, que es una especie de altar de sacrificio, que es una figura humana en esta posición eh, tan, tan incómoda si uno se pusiera así. Y ahí se puede ver también parte de encontrar estos sitios subterráneos arqueológicos que se están investigando, en cuevas, por supuesto. Y bueno, aquí también se arrojaban, vieron, en sacrificio, cuerpos humanos, bueno, ofertaban así personas, y se arrojaban también, por supuesto, bienes valiosos como oro y demás. Por eso la sed de conquista de los españoles, ¿no? Siempre vieron la selva tragándose todo, y la construcción maya, vieron qué maravilla toda la parte de que les cuento que es lo menos sincopado de todo, pero sigue siendo una construcción, una estética mesoamericana, donde no van a encontrar la fluidez que se encuentra en Occidente, por ejemplo, en Grecia. En Grecia, aunque no me gustan esas comparaciones, simplemente la leí por ahí, que a los mayas se los considera los griegos de Mesoamérica, ¿no? Por la fluidez en sus guardas, en sus grecas, por ejemplo. Qué utilización del triángulo, del rombo, de las grecas, que las grecas son universales, hay grecas chinas, grecas griegas, grecas mayas. Y tuvo un trabajo increíble de salientes con ganchillos, ¿ven? Unos ganchos. Y grecas combinadas, todo en construcciones que combinan el dintel y la falsa bóveda, que resisten el tiempo, han resistido el ser tragadas por la selva y volverlas a dejar a la luz. Y por supuesto palacios también y demás, con construcciones que están preparadas para enfrentar el clima tan caluroso y húmedo de la selva. Esta es la falsa bóveda, ¿ven? La falsa bóveda se las voy a dibujar. La bóveda verdadera es esta, ¿no? La curva. Ya la conocen de haberla visto en el mundo romano, en el mundo medieval, en el mundo renacentista, en el mundo barroco, es decir, en toda la arquitectura occidental. Pero en este caso, ven, se nos señala, es una falsa bóveda triangular. Es decir, a la otra que requiere mayor cálculo o que está limitada por ahí porque las piezas que la van formando se pueden desmoronar. En este caso hay una alternativa de ir apoyando los sillares sobre un dintel, ir avanzando por el propio sillar que va avanzando, ¿ven? Y dejando parte en apoyo en el sillar de abajo y parte en el aire, pero como está medio apoyado es que no se desmorona. Y es mucho más fácil construir esto, no necesita cimbras esto, necesita armaduras, ¿ven? Armaduras o andamios como pasa
con las bóvedas verdaderas, ¿no? Bueno, la bóveda falsa bóveda, es muy común en la historia de la humanidad y se da tanto en el mundo, les digo, pregriego, como se da también en el mundo precolombino. Sigamos viendo acá cómo están las ruinas y el panorama. Hay toda una, como corresponde a los pueblos mesoamericanos, dejar estos grandes edificios como en una plaza central. Y detalles. En blanco y negro a veces se aprecian mucho los detalles de relieve en la historia de la arquitectura, en los relieves que tienen estas magníficas construcciones mayas. Los ganchillos, el trabajo casi de cestería que pueden tener. Y ese tipo de terraplenes escalonados que se dan en las pirámides y en otras construcciones también. Como que así vamos a comparar pirámides a lo largo de la historia de la humanidad, no se parecen en nada no la comparen con la pirámide escalonada de Saqqara ni con los siguras de Babilonia, no. Pero en común son piramidales, sí. Otra vez vieron la cabeza de Quetzalcóatl en la punta. Bueno, magníficas construcciones perdidas en el tiempo, sin saber lo que les pasó a los mayas, porque abandonaron las ciudades. Acá está nuevamente, ven, el lugar del sacrificio, para que vean personas actualmente lo vertiginoso que puede ser subir esto y ver hacia abajo. Y siempre luchando para que no sea nuevamente tragada por la selva. Y bueno, como verán, el arte mesoamericano es bastante fuerte y aparecen acá estas cabezas, que después vamos a asociarlo con las cabezas clavas en el mundo andino, unas cabezas calaveras con dientes feroces y construcciones que han quedado semiderruidas o por terminar. Es difícil que las destruya la selva porque son de piedra, pero sí se las va fagocitando. Y bueno, es el cenote donde también se arrojaban, vieron, sacrificios humanos y también cantidades de, de objetos valiosos, ¿no? Es un cenote a cielo abierto de 60 metros de diámetro, con paredes verticales de aproximadamente 15 metros de nivel de altura del acceso a la superficie del agua y 13 metros de profundidad, que es aproximadamente el primer piso freático en esa zona de la península de Yucatán. El cenote sagrado de Chichén Itzá era y es considerado uno de los más importantes lugares de peregrinación de la cultura maya y a la que peregrinaban personas de lugares muy distantes en Centroamérica, como Piedras Negras, por ejemplo. A principios del siglo XX, después de Cristo, por supuesto, un cónsul estadounidense, Edward Herbert Thompson, que había vivido del año 1857 a 1935, se enteró de las leyendas de las que se describía el sacrificio de doncellas ricamente ataviadas en el cenote, así que compró la propiedad en donde se encuentra, dragó el cenote y extrajo numerosos objetos que envió a su país, vendiéndolos principalmente al Museo Peabody de Massachusetts. En el año 26, el gobierno mexicano expropió los terrenos donde se encontraba la entonces Hacienda Chichén y demandó a Thompson, acusándolo de haberse apropiado de manera ilegal del patrimonio. El litigio se prolongó hasta 1945, año en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en favor del estadounidense, dictaminando que a Thompson había comprado la propiedad de manera legal y al no existir leyes de protección al patrimonio, el norteamericano tenía el derecho de explorar y exportar lo encontrado en el cenote de su propiedad. Aunque el arqueólogo había fallecido en el año 1935, la propiedad fue devuelta a sus herederos, eventualmente después de diversas gestiones del gobierno mexicano. Retornó a México en el año 1970 y en 2008 una buena cantidad de invaluables piezas arqueológicas que se encuentran a resguardo en diversos museos mexicanos. No obstante el aspecto legal, muchos expertos de entonces y de ahora consideran que Thompson actuó como dolo y en una total falta de ética saqueando el cenote. Sacrificios humanos. Actualmente la antigua concepción del sacrificio de doncellas en el cenote sagrado ha quedado superada con las investigaciones osteoarqueológicas y epigráficas recientes. En realidad los sacrificios en el cenote sagrado eran mayormente de niños, a quienes se ataviaba a la imagen de los dioses gemelos y se los sacrificaba en ceremonias ligadas al mito maya de la creación. Esto explicaría el limo color azul
maya del fondo del cenote, color en que la cosmovisión maya representaba lo sagrado, y la razón por la cual cerca de un 80% de los huesos encontrados en el cenote sagrado son de niños. Es un poco, vieron, terrorífico, ¿no? Pero tenemos que pensar que era una cultura que tenía otra mentalidad y hay que respetarla. Entonces no eran doncellas, pero eran niños, ¿no? Y como siempre, vieron Occidente interfiriendo y obteniendo ventajas y después expoliando el lugar, a pesar de haberlo comprado legalmente este señor Thompson, ¿no? Fíjense acá los magníficos, considerado que eran pueblos que tecnológicamente no tenían tecnología de acero, como para lograr esto, qué bien tallados que están. Qué interesante, qué voluntad de tallado que tenían. Ahí se ve nuevamente, miren, el tema de la falsa bóveda. ¿Ven ahí? Se logra y avanzando de a poco cada sillar y después nivelándolos, ¿no? Terminando de enrasar. Por supuesto que es un recurso que permite gran altura, no tanto ancho. La bóveda permite 12 metros aproximadamente. La bóveda antigua, no me repito, la bóveda de hormigón armado que permite cualquier metraje. La construcción moderna, tanto en hierro y en hormigón, permiten grandes luces, grandes aperturas. Estamos hablando de la construcción de manera tradicional. Bueno, pero nunca pierden la posibilidad de colocar cornizamientos y demás, ¿no? Fíjense cómo destaca la típica fisonomía de esta arquitectura con el tipo de planada y la escalera que ataca por el centro. Y el gran juego de pelota. El gran juego de pelota en Chichén Itzá muestra el arribo y desarrollo de los chitzaes, la evolución de las ideas religiosas y el estilo llamado maya yucateco, porque esta mezcla con elementos de la zona original de Puc. Este estilo combina arquitectura, escultura y pintura en función del militarismo y el culto a Kukulcán, que comenzó a extenderse hacia la región maya en el período clásico, produciéndose un renacimiento de la cultura y la sociedad en las tierras de Yucatán. Y ahí se ve un poco el jugador, como les contaba, que bueno, iba todo ataviado y tatuado, pero en el dibujo este no se ve lo que se ve en la estatuilla. Miren, en la estatuilla, en esta figurilla de un jugador de pelota de la isla de Jaina, Campeche, del 600 a 900 después de Cristo, el jugador en una postura clásica con los brazos a los lados para golpear la pelota con la cadera, está cubierto con pesadas protecciones, como hoy en día podía estar cubierto un jugador de hockey, ¿no? De hockey sobre césped, que se coloca esos amortiguadores para que la pelota no los lastime. Acá no, bueno. Sí protección en la cabeza, con un tocado también, por supuesto, con muchos tatuajes, y cortes transversales de algunos campos. Fíjense, eh, tenemos aquí Bencopán, Uxmal, Xochicalco, Monte Albán, Chichén Itzá, un poco más grande, ¿vieron? Toluquilla, y para que vean una referencia, ven, estos son 20 metros. ¿Cuánto medía la cancha, no? La cancha está completamente cerrada, flanqueada del este al oeste con dos plataformas de 95 metros de largo. Hay templos norte y sur, tribuna para espectadores, anillo de piedra, templo de los jaguares. Es un poco como se plantea este tipo de cancha para el juego de pelota. Ahí se puede ver una infografía para que observen la distribución. Y la pelota, bueno, estaba hecha de hule, ¿no? Los olmecas, me olvidé contarles en su momento cuando hablaba de los olmecas, se les llamaba la gente del hule. Olmeca, en idioma olmeca, era la gente del hule, ¿no? Porque justamente ellos hacían sangrar, entre comillas, la savia con incisiones en el tronco del árbol de caucho. Está hecho de hule, su diámetro era de 25 centímetros, pesaban 3 kilos. Y tenía que arrojarlo a 6 metros de altura en el anillo de piedra, con relieves de monos, serpientes y símbolos cósmicos. La pelota debía pasar por el centro. Recuerden que hay que golpearla con los codos, con las rodillas, con la cadera. Bueno, es un placer verlo jugar hoy en día, la gente que practica esto, pero por supuesto de manera deportiva nomás, ¿no?
no hay sacrificios. Bueno, ahí se ve el aro, miren lo que es, con las serpientes. Kukulcán después se transforma en Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, en fin. Todavía ven, quedan esos magníficos paredes en pie por su porte, todo piedra, y las falsas bóvedas, el dintel, que lo caracteriza. El grupo de las 1000 columnas. El grupo de las 1000 columnas en Chichén Itzá es en realidad un templo, una estructura muy hermosa, impresionante, conectada al templo de los guerreros que recibe su nombre porque parece que tiene muchas columnas, pero en realidad solo hay unas 200 columnas de ellos. Bien, entonces los mayas. Destacamos que los mayas desaparecieron como cultura o abandonaron sus asentamientos a partir del siglo X de nuestra era por misterio, no sabemos cómo, era un pueblo que vivía en la selva, hay muchas teorías, una de ellas es la ecológica, la devastación de la selva para poder cultivar, saben que la selva vieron enseguida que se le quita su vegetación, corre peligro de quitar sustrato, y algunos misterios como el tema de los cenotes que, bueno, pasaron a ser de sacrificios de doncellas a sacrificios de niños, según el estudio osteoarqueológico, y esta construcción que oscila entre el dintel y la falsa bóveda, y el excelente trabajo de gráfica que vemos, de talla que vemos, y de relieves, y de frisos, y de grecas mayas, y que tienen un cálculo astronómico realmente impresionante con solo la observación a través de las rajas que tenía el observatorio, en el caso que vimos el primero, y que la construcción viene sobre unos terraplenes que vienen en talud, con unas escaleras de mucha pendiente, muy escarpadas. Bueno, todo construcciones megalíticas de piedra que están equiparables a hablar de Egipto, si quieren, pero de diferente época. Estas son de nuestra era, las egipcias son de antes de Cristo. Bueno, entonces nos vemos ahora en el próximo tema. Estamos viendo por video los diferentes temas que integran las culturas precolombinas dentro del último módulo del curso de Historia del Arte. Muchas gracias.